Miguel, buenos días. Ariel Sayas te saludo aquí desde Posadas. ¿Cómo estás? Buen día, querido Ariel. Por supuesto, muy contento la vez que estamos en contacto y aprovecho para saludar siempre a tu audiencia, que es muy importante, por supuesto a tu equipo de trabajo. Y bueno, agradecido por la llamada. Yendo a la Sí, respuesta, sí. teniendo en cuenta la tiranía de los tiempos Ujú, de la radio, es Cuba, la isla de Cuba, ujú, geopolíticamente siempre ha sido muy importante para los Estados Unidos ujú, porque es la llave de América Central y el Caribe, teniendo en cuenta que América Central y el Caribe son frontera de seguridad interior de los Estados Unidos. El mar Caribe, históricamente, un mar norteamericano. sí. Entonces, la particularidad de Cuba es que ha sido la última isla que se independizó de España Ujú, en el año 1898. José Martí, el poeta soldado, murió en esa última guerra de la independencia y ujú, fue el último libertador. Y ya Monroe quería anexar y Estados Unidos se entromete en la guerra y como apoyando a los revolucionarios cubanos, entre comillas, y era para apoderarse de Cuba en contra de España. ujú. Martí, antes de morir, vio eso y dio un grito de alerta que resuena hasta el día de hoy entre nosotros. Ha llegado la hora de la segunda independencia, es decir, que no valía independizarse de España, sino del verdadero imperio que surgía en 1898. Ujú. Entonces, en ese aspecto, desde allí, Cuba fue un protectorado norteamericano hasta a tal punto que la constitución cubana que impuso Estados Unidos, Estados Unidos podía intervenir en asuntos internos. O sea Ujú. que siempre los presidentes cubanos, entre comillas, eran delegados del gobierno norteamericano hasta la revolución del año 59, en la cual Castro, que era hijo de un hacendado Ujú. español, pero que vivía en la isla, logra con un grupo de 300 guerrilleros en Sierra Maestra tomar el poder, pero ante una situación que hay 100 kilómetros de distancia. Yo di clase en Cuba y viví 3 meses allí en una Ujú. casa de familia, no de turismo, Sí. dando clase. Allí Cuba está a 100 kilómetros de los estados de Miami y Ujú, por lo tanto, y hay una base interna que es Guantánamo, y ujú, entonces Castro logró, diríamos, en el año 61 declara a Cuba el marxismo, como una manera de recostarse geopolíticamente en la Unión Soviética ante la oposición de las nacionalizaciones que hacía de Estados Unidos, pero se recuesta en la Unión Soviética y posteriormente, pero por una necesidad de independencia y como lo hace luego con Chávez. ujú. Entonces, la isla nunca logró una independencia como ningún país de América Latina definitiva, sino una independencia inconclusa. En ese marco, lo que caracterizó a Cuba del año 59 fue una semi-independencia y un bloqueo permanente de los Estados Unidos, con un intento inclusive de invasión. El momento más, diríamos, que fue Bahía de los Cochinos, que fracasaron. Ahora, el momento más álgido de este bloqueo, teniendo en cuenta que Cuba es una isla de 11 millones de habitantes, se llamaba Juana, era una isla importante para España, una isla fortaleza, Ujú. es que la crisis de la Unión Soviética, cuando implosiona la Unión Soviética, la crisis de los balseros, Ujú. y que Cuba queda
producto sin los subsidios de ayuda de la Unión Soviética, y luego la crisis que se da a partir de la muerte de Chávez y de la crisis de Venezuela. Esto se agrava con la pandemia, se agrava con con la parálisis del turismo, y hay una crisis económica evidente en Cuba como hay en toda América Latina y en el mundo. Exacto. Ahora, esta situación hace de que, como Raúl Castro había hecho una pequeña apertura gradual, inclusive eso lo conversó con Obama, siendo el actual presidente de los Estados Unidos Biden el vicepresidente Obama, y a cargo de esas negociaciones, que es lo que llama la atención porque ahora sigue la política de Trump, se abrió cierto comercio privado de autogestión en la isla, y al mismo tiempo se empezó a autorizar el tema de las redes sociales. Esto, estamos hablando Facebook, WhatsApp, etcétera. Sí. Esto hace de que la crisis de la pandemia, más las redes sociales, más la crisis económica, que no es nueva, reitero, no es una cuestión, hace de que surja llamativamente y espontáneamente, muy parecida a las revoluciones de colores, un movimiento el día domingo simultáneo en 56 municipios, entre ellos en la ciudad de La Habana también, de protesta, que no está mal si se genera protesta de demanda, pero acá las protestas van mezcladas de pedido de invasión. A ver, entonces varias preguntas, Miguel. Sí, hace 4 horas el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció un intento de golpe de Estado. ¿Crees que eso pudo haber ocurrido? Sí, a pesar de que las noticias que tenemos no son del todo claras, lo que sí sabemos es que todo este movimiento ha contado con el apoyo de los cubanos norteamericanos exiliados que están en Miami y que tienen inclusive representantes en el Senado, o sea, en el Congreso norteamericano, y declaraciones de funcionarios norteamericanos. Es decir, que las declaraciones del presidente cubano están en sintonía a lo que ha dicho Estados Unidos. Estados Unidos, por eso yo llamo la renovación, la militarización de la doctrina Monroe. El planteo de Estados Unidos ahora en la actualidad es que el patio trasero, si es necesario ser invadido, debe ser invadido, por la lucha que tiene contra China a nivel global. Entonces tiene toda lógica que un intento de golpe de Estado, aprovechando estas demandas puntuales que existen realmente. O sea, no vamos a tapar que en Cuba no hay una crisis producto del bloqueo a que ha sido sometido durante 63 años. Pero llama la atención el nivel de organización que tuvo esto en un día, en la misma hora, en la forma que salieron a la calle, etcétera, etcétera. Cuando viviste en Cuba, ¿estuviste en La Habana? Sí, sí. Sí, yo estuve en La Habana dando clase en la Cancillería y recorrí el interior. Y uno lo que nota es que en ese momento, estoy hablando hace 3 años atrás, 4 años atrás, lo que uno nota es una sociedad empobrecida, pero que al mismo tiempo no le hace falta, no hambrienta, no se ve gente pidiendo en la calle o niños en la calle, eso no se ve, y universidades llenas de estudiantes de esa humilde condición,
adquiriendo títulos de todos los niveles. Yo, por ejemplo, paraba en una casa de familia donde el matrimonio los dos eran físicos nucleares. Ahora, la demanda en ese momento era, hace 5 años, estuve allí durante 2 años seguidos, era que los jóvenes estaban preocupados porque pedían la apertura a las redes sociales y una mayor libertad para viajar al exterior. Entonces es una sociedad ordenada, una sociedad muy ordenada y una sociedad donde hay una vigilancia, pero no hay un estado policíaco. Hay serenazgo en la esquina y permanente, totalmente entendible porque es muy cerca. Estamos hablando de la distancia de Posada o Oberá. Ahora, por supuesto, a través del agua. Ahora, lo que uno nota es que si Cuba no vuelve a Martí y queda en el comunismo, que fue porque lo de Fidel fue producto de la Guerra Fría, un McDonald's y 3 shopping centers pueden liquidar a La Habana porque se crea una desigualdad social absoluta. Bueno, a ver, a ese punto vamos, Miguel, y es muy interesante lo que estás explicando, estamos muy, muy atentos escuchándote. Sí. En Cuba están pidiendo la apertura, en teoría, por las noticias que nos llegan, entre comillas. Sí, por la noticia que nos llega, están pidiendo la apertura, quieren salir del régimen comunista, así entre comillas, e ingresar al mundo capitalista. Ahora, mi pregunta es, ¿el mundo capitalista le va a solucionar los problemas o en realidad van a empeorar? Porque si hoy tienen garantizado un plato de comida, lo que estamos viendo con el mundo capitalista es otra cosa. No precisamente la igualdad. Cuba se transforma en una especie... ¿se acuerda esa telenovela que había antes, El Paraíso del Amor, donde había esos yates que paseaban de millonarios que iban a lugares a divertirse? No, va a volver a ser... la única salida de Cuba no es ideológica, sino es estratégica, que depende mucho del grado de integración de América Latina, y eso hoy en estos momentos es un signo de interrogante, a pesar de la buena posición, de la posición importante que ha tomado López Obrador. Pero si la sociedad cubana, en caso de un capitalismo, la mínima apertura capitalista contra un monstruo como Estados Unidos, transforma a Cuba en una sociedad realmente sin ningún tipo de destino, porque va a ser una sociedad en la cual, como en la época del Padrino, en el Padrino aparece Batista, en la época previa a la Revolución Cubana, los jefes de la mafia iban a los cabarets cubanos, a los casinos cubanos y violaban a las mujeres cubanas. Y entonces volvería a eso en el marco de una sociedad globalizada con shopping, McDonald's y todo lo que implica hoy el mundo de la sociedad capitalista, ¿no? En ese sentido, me parece que a Cuba directamente la liquidan si eso ocurre. Entonces, es tarea, por eso que es muy importante, desde una concepción política, algunos decir, no, salvemos entre toda Cuba en la medida en que de las fuerzas que podamos tener. En ese sentido, México tiene una gran responsabilidad, más allá de la crisis que también vive México,
por la vecindad, y en un momento determinado Lula, cuando estaba de presidente, o sea, Brasil estaba haciendo grandes inversiones portuarias en los puertos de Cuba, todo eso se paralizó. Pero Obama firmó un convenio un tratado con Raúl Castro, en el cual Raúl Castro permite viaje y liberó gradualmente a la isla, a tal punto que en estos momentos inclusive está legalizado con otro nombre el dólar. El cubano, antes cuando yo estaba, había dos monedas: el peso cubano, que es el que se manejaba el Estado cubano con sus ciudadanos, y el CUT, que era en realidad euro dólar. Si uno iba, el que llegaba, yo llegué al aeropuerto José Martí, lo primero que te pedían era que uno cambie el dinero que traía, que lleva dólar o euro, y te daban CUT cubano. Y eso era lo que, entonces un lustrabota, por ejemplo, esas eran las cosas injustas que reconocían los propios cubanos, el propio Fidel y el propio Raúl Castro dijeron: nuestro socialismo ha llegado a un techo si no lo corregimos. Y eso es lo que hoy está en crisis, que es, por ejemplo, te doy un ejemplo muy práctico. A ver. Un médico o un ingeniero, todos tienen sueldo del Estado, hasta las peluquerías son del Estado. O sea, eso es inviable. Hasta las peluquerías, las tiendas paranoias son del Estado. Entonces, eso, hay un sueldo del Estado. Ponele 30 pesos cubanos, 50 pesos cubanos, y luego eso es complementado con comida, racionamiento de alimentación en grandes almacenes que se llaman bodegas, y de acuerdo a tu grupo familiar te dan la ración del mes, semanalmente. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Un médico, por ejemplo, gana 30 pesos cubanos, y teniendo 2 hijos y una esposa, más el racionamiento de comida en base a su grupo familiar, y un lustrabota que está en un hotel internacional que logra logran entrar a través de algún tipo de contactos, entran, ilustran zapatos, lustrando cinco pares de zapatos, ganan, y le pagan, el turista le paga en euro o en dólar, gana 3 meses de sueldo de ese médico. No sé si me explico. Sí, hay una... Entonces se iba generando un colchón de divisa, el zapaté, el que ilustraba el zapato, una prostitución encubierta, venta, una economía encubierta vinculado a los habanos. Es decir, diríamos, a toda la industria artesanal de allí, a las guayaberas, que en los hoteles son carísimos, y ahí el mismo persona que te está lustrando el zapato te dice: bueno, si usted quiere coiba, nos encontramos a tal hora en tal lugar, y yo lo llevo, y te llevan, y uno compra. Eso lo reconoció Fidel y Raúl, por eso justamente hablaron con Obama, porque habló Raúl, ya Fidel ya no estaba más, y firmaron a tal punto una libertad gradual, porque tampoco abrir de golpe implica la desaparición de Cuba,
Claro. Entonces el peligro que corre estas manifestaciones es que nadie puede negar, el que conoce verdaderamente Cuba, no los que van a Varadero, Sí. que Cuba es una sociedad con profundas limitaciones, como es la Argentina, como es Brasil. Regiones del Brasil son más pobres que Cuba, regiones del Brasil del norte, del nordeste, porque ahí no se come, hay mucho en regiones del nordeste del Brasil, y se vive el crimen organizado. En Cuba, por ejemplo, no existe el crimen organizado. Ahora, sí, hay una gran seguridad, uno encuentra, porque como el clima es de verano todo el año, encuentra todo el día a los niños jugando en las canchas de básquet, en las avenidas, que a veces hay canchas de básquet, o al fútbol. Es decir, a mí, por ejemplo, se me produjo un hecho que en Argentina es impensable. Yo me olvidé mi portafolio en un taxi y me desesperé porque yo me senté en un bar y me desesperé cuando me encontré sin mi portafolio con todos mis papeles, y el mismo mozo me dijo: quédese tranquilo, señor, le van a devolver. Yo no, por supuesto que no creí, claro. Pero a los 20 minutos apareció el taxista con el portafolio, porque ellos cuidan mucho la industria, reitero, del turismo, es la principal base de ingresos, y eso es lo que está paralizado ahora por la pandemia. Exacto. Entonces, claro, esa crisis social que existe en todos los países de América Latina de diferentes perspectivas, pero en Cuba más aguda por el bloqueo, es lo que generó ahora un pico de tensión, pero el pico de tensión, lo que nosotros debemos alertar es que no se aproveche el presidente de los Estados Unidos, que ahora tiene que tiene la posición de Trump, que es militarizar la doctrina Monroe, ir a hacer activismo para que es lo que están haciendo desde hace 2 días, como para que la crisis sea gigante y, si es necesario, se declare al gobierno de Díaz-Canel como un gobierno ilegítimo por violación a los derechos humanos, como se ha hecho en Venezuela, y ir generando ahora un estado de guerra híbrida, porque Miguel, los nuevos tipos de guerra que hay en el mundo son guerras híbridas. En ese concepto de guerra híbrida, sí, ¿a Estados Unidos le conviene hoy, en estas condiciones, una invasión a la isla cubana? No, porque es decir, la guerra híbrida no implica una invasión en el sentido clásico. La guerra híbrida implica algunos actos terroristas con aliados internos, que por eso que pueden ser paramilitares o alguien de la oposición, un sistema mundial de pensamiento único en el que se dice que han matado, por ejemplo, ya hoy en los diarios se dice que hay más de 100 desaparecidos. Es decir, ir generando un clima que lleve la situación a que las Naciones Unidas, que la manejan ellos, le den legitimidad a una invasión. No una invasión al estilo de lo que quisieron hacer en Bahía de los Cochinos, sino la guerra híbrida es eso, lo que hicieron en la revolución de colores, que en algunos países triunfaron y en algunos países fracasaron hace 4 años, que es desestabilizarlo a un país a partir de la agitación a través de las nuevas aplicaciones tecnológicas. No nos olvidemos que las aplicaciones tecnológicas, GAFA, sería Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, son todas agencias de vigilancia de seguridad de los Estados Unidos. Eso no debemos perder en cuenta,
que lo que hoy serían las guerras informática y cibernética, ¿no? Por eso uno va a otro país, a algunos países que tienen densidad soberana y lo primero que te piden es el celular y te ponen un chip para que vos utilices ese celular y te piden tu chip ahí porque Facebook no podés utilizar, ¿no? Es decir, en Cuba es así. China, en Cuba hace un año creó su propio WhatsApp. Yo en la época que estaba directamente no funcionaban, había los celulares, sino que uno hablaba de teléfono, de cabinas públicas. Como era, antes nosotros había una central telefónica nacional, y en eso hay un control del estado de las comunicaciones. Internet había solamente en la época, hace 5 años, había en los hoteles y en algunos lugares donde estaban las cabinas telefónicas, pero a determinada hora, por ejemplo, 3 horas al día. Pero en ese sentido había un control de la comunicación. Y control en el sentido también que no nos olvidemos que la sociedad de la información exige una regulación, no, porque a veces en nombre de la libertad de empresa se cuela la libertad de empresa y otros intereses. No nos olvidemos que la empresa analítica, que es una empresa vinculada al mundo de la guerra híbrida, Cambridge Analytica participó en las elecciones acá en Argentina apoyando a Macri, a través de todo lo que implica la manipulación o la twitterización de la política, diría. Sí, tal cual. Miguel, es un gusto siempre escucharte, te mandamos un gran abrazo, te escuchamos bien, así que nos ponemos realmente muy contentos. Y bueno, estamos en contacto permanente. Fuerte abrazo desde la provincia de Misiones. Muchas gracias y un abrazo grande para todos ustedes. Gracias. Gracias, muy amable. Radio